Hermanos católicos del mundo, continuamos con la enseñanza de la doctrina católica. Es muy importante que sepamos por qué lo hacemos. Acá les muestro el pensamiento y la orden que nos dio su santidad San Félix. Cuando el error no es combatido, termina siendo aceptado. Cuando la verdad no es defendida, termina siendo oprimida. Es por ello que nosotros, los sacerdotes de la única línea católica, apostólica y romana, la línea de Monseñor Tuc, estamos en la obligación de enseñar la verdad con las palabras adecuadas. Cuando la palabra no es utilizada en el sentido estricto de su significación, cambiamos totalmente a veces la verdad por el error. Yo les voy a indicar, por ejemplo, acá tengo 3 libritos pequeños. Estos son misales pequeñitos. El misal negrito es del año de 1940 y si alguno puede ver, es una dedicatoria que me hacen cuando yo tenía 7 años, mis padrinos de mi primera comunión. En este librito está la enseñanza de la verdadera iglesia en base a la Sagrada Escritura, el Padre Nuestro. Y acá vamos a leerlo para que ustedes se den cuenta cómo una palabra cambia el sentido completo de la verdad al error. El Padre Nuestro en la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. Y en este librito del año 1940, el misal, que lo teníamos los que hacíamos nuestra primera comunión, la iglesia se encargaba de que lleguemos esto los niños para poder tener el sentido exacto de la doctrina, de la oración verdadera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Este librito de la primera comunión, que no lo hace ya la Iglesia Católica, lo hace la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II, la Iglesia conformada, difundida, inventada por Angelo Giuseppe Roncalli, alias Juan 23, Montini, Ratzinger, el actual Bergoglio. El sentido del Padre Nuestro de acuerdo a lo que ellos lo enseñan en su cambio. Escuchen: Padre nuestro que estás en el cielo, no en los cielos, como hemos repetido en la Biblia. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. En este texto dice ofensas y ofenden. En el texto del año 1940 dice deudas y deudores. La palabra de nuestro Señor Jesús. La palabra del episcopado de la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II. Este es un librito, el tercero, del año 1940 también, antiguito. Igual que el negro que les he leído, que es el verdadero de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tradicional actual, la misma que va a ser hasta la perpetuidad. No este otro que es hecho por la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II, desde Angelo Roncalli hasta el actual Bergoglio. En este texto del año 1940, viejito también, el Padre Nuestro, cuando se refiere a las palabras que enseñó nuestro Señor, dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, tenemos nosotros la versión que es la de la Sagrada Escritura y tenemos la versión de la Nueva Iglesia. ¿Qué significan estas palabras? Cuando uno comete un pecado, yo hago un acto de maldad contra una persona, lo calumnio, lo difamo, o lo hiero, lo golpeo, lo mato. Y la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II, a través de esta oración, me dice:
pídele perdón, pídele disculpas a quien has ofendido. Perdona a los que te ofenden. Entonces yo le pido perdón al que me ofende. Y ahí queda. En estos otros dos que está el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero. Él nos enseñó a decirle a su papá, a su Padre, a Dios Padre. Nosotros, seres humanos, nos enseñó a decirle Padre Nuestro. ¿Quiénes le pueden decir Padre Nuestro? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que están bautizados. Para ser hijo de Dios se necesita haber recibido primeramente el santo bautismo, limpieza del alma a través del lavado del santo bautismo y la gracia que nos da el Espíritu Santo, con el cumplimiento de los requisitos que requiere el santo bautismo. Está todo esto en la Sagrada Escritura. Y de predicar el Evangelio bautizando a las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como un anuncio, el próximo tema que lo vamos a realizar también de acá a unos días va a ser el del bautismo. La Iglesia del Conciliábulo Vaticano II tiene un sacramento del bautismo válido, legítimo. No, y no tiene ningún sacramento. Pueden decir lo que digan los demás. Acá estoy indicando yo, obispo de la Iglesia Católica. Entonces, necesitamos saber que cuando uno comete un pecado, yo ofendo, insulto, agredo, hiero a otra persona, estoy obligado a pedirle disculpas, pero no queda ahí. Yo debo pedir perdón a Dios, porque estoy teniendo una deuda con Él, porque estoy endeudado, porque Él nos mandó un mandamiento, quinto mandamiento: no ofendas, no agredas, no hieres, no calumnies, no mates. Está pecado. Y si Dios me ordena y yo no cumplo, necesariamente, ¿qué debo hacer? Para reconciliarme con Dios, debo pedir perdón a Dios. Y necesariamente debe ser perdón, Dios mío. No solamente pedirle disculpas a quien he ofendido. Estoy teniendo una deuda con Dios por no haber cumplido un mandamiento. Ese es el sentido de la diferencia de estas dos palabras, de ofensas y de deudas. Los que supuestamente rezan el Padre Nuestro, estoy rezando el rosario y rezan el Padre Nuestro inventado por un ser humano que nada tiene que ver con el Padre Nuestro verdadero que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, no oran. Esas personas que se engañan repitiendo algo que no enseñó nuestro Señor Jesús, están faltando al respeto a nuestro Señor Jesús, porque están repitiendo algo que no enseñó Él, y están indicando que es una oración del Padre Nuestro. En vez de agradar a Dios, están ofendiendo a Dios. Por favor, los que quieran rezar el Santo Rosario, oración bendita que nos ha dado la Santísima Virgen María, tengamos que las oraciones, la jaculatoria que se reza en el rosario, sean la correcta y la verdadera, con las palabras adecuadas. Por eso el tema de hoy día es utilizar las palabras que son las adecuadas para no cometer errores. Nosotros tenemos una serie de palabras que lógicamente tenemos que aprenderlas a decir. Por ejemplo, los miembros de la Iglesia del Conciliábulo, los protestantes, cuando se refieren a nuestro Señor Jesús, dicen así: Jesús dijo esto, Jesús dijo este otro. Y no se dan cuenta que con eso están ofendiendo gravemente a Dios. No es Jesús, es nuestro Señor Jesús, el católico verdadero. Yo jamás digo Jesús, para mí es mi Dios, es nuestro Dios, el único Dios, Dios Hijo, encarnado en las purísimas entrañas de la Virgen María. Y tenemos que tener profundo respeto. Y cuando hablamos de la Santísima Virgen María, hay algunos hasta clérigos que desgraciadamente se llaman incluso clérigos tradicionalistas y hablan de María dijo. No, señor, no es María dijo. La Santísima Virgen María es la Madre del Señor. Jesús es Dios.
la madre de Jesús Dios. Nosotros tenemos la firme seguridad de que en la sangre que se corría por el cuerpo de nuestro Señor Jesús estaba toda la sangre de la Santísima Virgen María, porque ella no tuvo contacto con ningún ser humano. El Espíritu Santo fue el encargado de traer el embarazo de nuestra Santísima Virgen María. Por eso es que tenemos profundo respeto y debemos decir Santísima Virgen María. No se olviden que los protestantes y los de la iglesia de Francisco, les voy a mostrar una hojita. Este es de un libro que enseñan religión los clérigos y profesores de religión, clérigos entre comillas, porque no tienen sacerdotes ellos. Entre comillas. Este es el Jesús, el que muestran a los niños, indicando que Jesús simplemente así. Jesús dijo, Jesús hizo, Jesús. No tienen respeto. La iglesia de Francisco. ¡Qué diferencia al Jesús de la iglesia cristiana católica! Miren ustedes, el Señor, Dios, hermosísimo, perfecto, porque es Dios. Un niño va a querer amar a este sujeto que está acá. La iglesia de Francisco niega la divinidad de nuestro Señor Jesús, porque dice que bajo la sangre que tenía nuestro Señor Jesús, que era la sangre de la Santísima Virgen María, era sangre pagana. Francisco lo repite y lo dice públicamente, el jefe de esta iglesia satánica. La sangre era pagana de María. No, Señor. La sangre de la Santísima Virgen María, no se olviden que ha llegado al cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y la sangre de nuestro Señor Jesús es divina. Entonces nosotros tenemos que tener una diferencia radical cuando estamos haciendo un análisis de la doctrina cristiana católica, de las oraciones. Segundo aspecto que voy a tocar hoy día, no solamente el del Padre Nuestro. En este texto que yo tengo acá, en el del año 1940 viejitos, cuando hablan, porque acá tenemos nosotros figuras del santo sacrificio de la misa, el santo sacrificio de la misa, y está lógicamente indicando que el santo sacrificio de la misa es la repetición incruenta de todo el sacrificio del Gólgota. Es el santo sacrificio. Acá no. Acá indican, la misa es una fiesta. Para la iglesia de Bergoglio, de Angelo Roncalli, masones satanistas, la misa es una fiesta. Para nosotros, el santo sacrificio en el que murió nuestro Señor por salvarnos. Tenemos nosotros algo que es fundamental. Nosotros decimos claramente en nuestros textos católicos que cuando repetimos lo de Isaías 3, donde dice santo, santo, santo es Yahvé Sebaot, el Señor Dios de los ejércitos, la Biblia, la palabra de Dios. Acá, santo, santo, santo es el Señor del universo, el Dios adoptado por la gran ramera del Vaticano II a través de los documentos de este libro que dice Catecismo de la Iglesia Católica, mentira, lleno de herejías y de errores contrarios a la fe católica, contrarios a la Sagrada Escritura, donde niegan la divinidad de nuestro Señor Jesús, niegan a Dios Santísima Trinidad y proclaman su adhesión a la divinidad falsa que es Satanás del maometismo. Nosotros, dice el texto, adoramos al Dios único y verdadero, que es el Dios de los musulmanes,
el Dios musulmán es unipersonal. El Dios cristiano católico es uno y trino, Santísima Trinidad. Entonces tenemos que darnos cuenta la diferencia en el hablar. Cada palabra tiene necesariamente que repetírsela adecuadamente para que podamos nosotros tener una concepción clara de nuestra doctrina católica. Voy a tocar el otro día, algo expliqué, pero hay alguna gente que me ha pedido que nuevamente les recuerde aquello. Tenemos el diccionario enciclopédico. Este diccionario en castellano, no lo he yo impreso. Este diccionario se lo puede conseguir en cualquier lugar como cualquiera de los diccionarios. Y como la letra es menuda, acá está lo que dice concilio, conciliábulo. Voy a leerlo de lo que yo ya he hecho con mi mano, con letrita un poco más grande. ¿Qué dice concilio? Asamblea de los obispos y otros eclesiásticos de la Iglesia Católica para deliberar y decidir sobre cuestiones importantes de la fe, la moral, la liturgia y la disciplina. Pueden ser provinciales, diocesanos, nacionales, universales. Concilio universal o ecuménico, el que congrega a los obispos de toda la cristiandad bajo la presidencia del Papa o sus delegados unidos al Papa. Concilio, asamblea convocada por autoridad legítima. Concilio. Conciliábulo, para notar la diferencia. Asamblea, no convocada por una autoridad competente o legítima. Es similar a confabulación, conjuración, confabularse, ponerse de acuerdo dos o más personas sobre un asunto o negocio generalmente ilícito o en contra de alguien o algo. El diccionario español. Hablamos el diccionario español en los países en los que tenemos ese idioma como idioma nacional. Y hay alguna persona por ahí, y lo que más pena me da es que a veces se llaman católicos tradicionalistas, o sea, de la verdadera Iglesia Católica, y siguen repitiendo el Concilio Vaticano II. ¿Y saben qué están haciendo? Al reconocer, como dice el diccionario, como asamblea convocada legítimamente por una autoridad legítima, están indicando que el Conciliábulo Vaticano II, al llamarlo concilio, ha sido convocado por una autoridad legítima, el masón Angelo Roncalli, y por lo tanto el masón Angelo Roncalli es Papa de la Iglesia Católica. ¡Qué terrible! Y no se dan cuenta, porque están, yo no sé, si es que realmente están haciendo ellos un equívoco mental o es que son cómplices de la gran ramera del Vaticano II. Hay otras palabras que necesariamente vamos a tener que mencionarlas, pero yo quisiera, antes que esto, para terminar hoy día, porque es largo el tema, anunciar que estamos haciendo el análisis de los sacramentos. La gran ramera del Vaticano II no tiene sacramentos, y lo vamos a constatar a la luz de la Sagrada Escritura. Y además por los textos que tenemos de toda la Iglesia Católica, desde que San Pedro hasta Pío XII estuvieron lógicamente al mando de la Iglesia Católica, el Papa legítimo. Hoy estamos con la sede vacante, que es otro término que hay gente que indica con una ignorancia tan grande. Yo no soy sede vacantista, entonces no es pues un católico verdadero. Nosotros consideramos que en la Iglesia Católica hoy no hay Papa legítimo, no hay Papa. Y estamos con la profunda convicción de que debemos luchar para que haya un Papa verdadero. Y para terminar esto, el tema que necesariamente vamos a tener que tomar, que es muy necesario, es el tema de lo que significa en la Iglesia el credo o símbolo o profesión de fe. El católico tiene necesariamente que tener una profesión de fe, el credo. Frente a los errores del arrianismo y de las herejías y después del protestantismo y
el año 1958, a la muerte de su santidad Pío XII, de esta gran madre de las abominaciones, lo que es hoy la Iglesia del Conciliábulo manejado por Francisco, vamos a tener la verdadera oración del credo de aquel entonces, de San Atanasio, el credo niceno-constantinopolitano, que los rezamos en santo sacrificio de la misa. Quiero agradecer, antes de terminar, a los católicos de Bolivia, muy pocos, católicos de Santa Cruz, de Sucre, muy pocos, que nos colaboran para que podamos seguir manteniendo la doctrina y predicando la doctrina al mundo. El cristiano católico tiene obligación de colaborar y están cumpliendo. Aparte de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica permanentemente ha tenido 5 mandamientos, y uno de ellos, el último, dice que el católico tiene obligación de poder sostener a la Iglesia y sostener a quien está luchando como sacerdote, en el caso de Bolivia como obispo. Les agradezco a la familia Rojas, a la familia de Teresa, de Chinita, a la familia de los Zomay, a la familia de Tatianita, por quien siempre oramos, a las otras familias cristianas católicas como el de Felicidad. Necesariamente que ellos saben el sacrificio que estamos haciendo. 7 meses casi encerrados, sin poder salir por este terrible problema de la pandemia. Y lógicamente que nuestra situación es difícil, porque el obispo no puede trabajar de otra cosa, sino de la predicación de la palabra de Dios. Católicos del mundo, ayúdennos, apóyennos. Yo puedo celebrar el santo sacrificio de la misa por las almas del purgatorio para ustedes. Ayúdennos. No dejen que la Iglesia no tenga un defensor acá en Bolivia, para todo el mundo. Y ojalá tengamos en otros países, muy pronto en la Argentina, con Julio Aonso, pronto va a ser sacerdote y obispo. Y quisiéramos tener en otros países valientes sacerdotes y obispos que defiendan su iglesia. Tenemos comunicación con Colombia. Hay un muchacho que quiere venir a estudiar el sacerdocio. ¿Dónde voy a tener el sacerdocio si no tengo seminario? Apóyennos, católicos del mundo, que tengamos un seminario, no solo para Santa Cruz ni para Bolivia, para donde formemos sacerdotes para toda la faz de la tierra. Están obligados ustedes a defender a Dios, defender la religión, defender la iglesia. No solo yo, todos ustedes. El que no defiende su iglesia se condena. El que no es cristiano católico y cumple con las obligaciones de cristiano católico se condena. Yo quiero que se salven, pero para eso tienen que colocar su parte. Por favor, yo quiero que ustedes con estos videos les entre al corazón el llamado de este obispo católico.